Guevara presentaron un proyecto de ley conjunto para impedir a los colegios profesionales imponer tarifas mínimas. Tal iniciativa surge tras la publicación del tarifario de procedimientos médicos quirúrgicos del Colegio de Médicos y Cirujanos el pasado 2 de mayo en el diario oficial La Gaceta. Dicho colegio suspendió hasta septiembre la aplicación del modelo mientras se revisan las observaciones de diferentes grupos que se sienten afectados por un incremento de hasta un 300% en los montos. El proyecto se presentó bajo el expediente 20.005 denominado Ley de Protección al Usuario contra Fijaciones Arbitrarias de Tarifas de Servicios por parte de los colegios profesionales. Se plantea también la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor. Para hablar de este tema nos acompaña el diputado del Movimiento Libertario, don Otto Guevara, y don Olman Vargas, del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Don Otto, empecemos por usted. El planteamiento de parte de ustedes de la inconveniencia que sean los mismos profesionales quienes dicten cuánto deben o no deben estar cobrando como mínimos o máximos. Sí, gracias. Muy buenos días. Mire, esto surgió a propósito de la información que recibimos todos los costarricenses de que el Colegio de Médicos decidió impulsar un tarifario por una gran 9.000 diferentes procedimientos médicos y escandalizó a la población. Inclusive el Instituto Nacional de Seguros levantó la voz diciendo que si eso se sacaba adelante, eso iba a tener una afectación inmediata en pólizas como riesgos del trabajo, seguro obligatorio de vehículos, todo lo que es la industria aseguradora. Al mismo tiempo eso iba a generar un caos en la Caja Costarricense del Seguro Social, afectando inclusive las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social, y ni se diga la calidad de los servicios médicos de una gran cantidad de personas que tienen que acceder a la medicina privada, porque sabemos qué es lo que está pasando hoy con la Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros llevamos a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Pública, presidida por el diputado Mario Redondo, a la presidenta ejecutiva de la Caja, al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, y ahí en la discusión que tuvimos los diputados nos dimos cuenta que era imperioso hacer una modificación en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de tal manera que la filosofía que de alguna forma se desarrolla en esa ley se aplique también a las corporaciones profesionales. Nos pusimos a investigar sobre todo lo que ha habido en materia de honorarios profesionales, que son resoluciones de la Sala Constitucional, pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, etcétera. Hicimos una lista de todos los colegios profesionales. Hay una gran cantidad de profesiones que no tienen tarifas mínimas fijadas por las corporaciones profesionales, y entonces basado en eso y basado en que todas las ocupaciones también del país están la fijación de los honorarios producto de esas ocupaciones están fijadas por oferta y demanda, decidimos nosotros entonces impulsar este proyecto de ley con el propósito de que las profesiones, todas las profesiones y todos los colegios profesionales se sujeten a lo que establece la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Doy un ejemplo muy concreto. Yo soy abogado y estoy registrado en el Colegio de Abogados. Si no estuviera registrado en el Colegio de Abogados, no puedo trabajar como abogado. No puede ejercer. No podría ejercer. Pero bueno, el Colegio de Abogados me dice que yo por una autenticación tengo que cobrar no menos de 15.000 colones. ¿Por qué? Si yo le quiero cobrar a usted 5.000 colones, ¿cuál es el problema? Es una transacción entre usted y yo. Pero si yo le cobro a usted 5.000 o 2.000 colones o 1.000 colones por la autenticación y algún colega se da cuenta que yo le cobré a usted eso, me denuncia ante el colegio, me abren un procedimiento y luego me castigan con la inhabilitación como abogado. Entonces, si luego… competencia desleal. Sí, competencia desleal. Y entonces, bueno, esto me parece algo inaudito, ¿verdad? Esto es algo que a nuestro juicio no procede y que las personas deben transar precio en una relación voluntaria entre quien compra el servicio profesional y el profesional que brinda este servicio. Don Olman, gracias por acompañarnos esta mañana como representante del Colegio de Ingenieros. Cuéntenos… ¿Ustedes cómo ven? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la defensa o no de que una situación como esta que se está analizando llegue a discusión a la Asamblea Legislativa? Sí, muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a don Otto. Básicamente nos gustaría comentar tres cosas. Este es el típico caso muy a lo tico, muy a lo costarricense, cuando alguien se equivoca y realiza una situación
equivocada o errónea, y de un momento a otro, típicamente reacción costarricense, se generan toda una serie de controles, normativas, leyes que nos afectan a todos los demás en atención al error que comete uno, ¿verdad? Y después todos sufrimos las consecuencias. Esto es lo que está pasando acá, o sea, y lo que se está planteando es exactamente lo mismo que tanto hemos visto en otros momentos. Claro que aquí hay definitivamente un concepto detrás de esto, una filosofía detrás de esto, y que tiene que ver con la existencia propia de los colegios profesionales. Los colegios nacen, la mayor parte de nosotros, pues como una protección al ciudadano costarricense, como una delegación que el Estado costarricense hace de una función pública, que es el control del ejercicio de las profesiones, para asegurar la excelencia y la calidad de las profesiones. Y desde ahí el concepto de regular tarifas mínimas, ¿verdad? Que claro, que tiene que ver con la libre competencia, porque normalmente quien da un precio muy barato por sus servicios no respeta su servicio y da un mal servicio, y eso está claramente definido y está claramente demostrado. Y además de que se entra en una situación cuando la oferta y la demanda están abiertas, de que la calidad del servicio pasa a ser un tema fundamental porque nadie sabe qué es lo que usted está pagando. Entonces, una de las razones fundamentales de tener una tarifa mínima definida es que usted sepa por qué está pagando y cuáles son las responsabilidades que ese profesional en las diferentes áreas debe darle. Nosotros como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos estamos claros de que desgraciadamente la acción que hizo el Colegio de Médicos y Cirujanos no es una acción correcta. La tarifa mínima debe favorecer al ciudadano, y dentro de un estudio base que se tiene que hacer cuando usted va a establecer tarifas mínimas, probablemente ellos establecieron un rango y nuestra percepción es que se fueron a la banda de arriba y no a la banda de abajo, ¿verdad? Y cuando se cambian, y eso nosotros no lo vamos a negar, cuando una cesárea en este momento se está en $2.000 para el servicio profesional y se pasa a $4.000, pues ahí obviamente hay un exceso, hay un análisis no correcto de la situación y un planteamiento equivocado. Tanto es así la reacción que ha tenido la sociedad, que es interesante porque ha sido una reacción, aparte de muy válida, muy positiva, que incluso tuvo que hacer que el colegio inmediatamente echara para atrás lo que estaba planteando. La reacción de los señores diputados, de la prensa, del INS, de diferentes grupos interesados, de la Caja, es claro de que, bueno, nosotros mismos como sociedad tenemos nuestros mecanismos para reaccionar ante cosas que no van a estar bien, pero eso no quiere decir que se deba de eliminar el servicio, la tarifa mínima profesional. ¿Por qué? Porque la tarifa mínima profesional, bien estudiada, bien hecha y bien ajustada, por el contrario, protege al consumidor, le asegura cuáles son los servicios que está pagando, puede darle incluso, y para eso existen los colegios profesionales, la posibilidad de establecer las denuncias correspondientes y exigir de los profesionales que realicen las labores que corresponden por el monto sensato, honesto, correcto, que valen esos servicios. Don Otto, ¿cree usted que se está, en este caso, dañando a los demás colegios profesionales que sí han venido dando tarifas reguladas o normales? Muy importante lo que menciona Olman, en el sentido de que lo que hizo el Colegio de Médicos ha abierto un debate, a tal punto que estamos sentados en estos momentos acá, conversando sobre este tema. Y ese debate pasa también por una revisión de cuál es el papel de las corporaciones profesionales, cuál es el papel de los colegios profesionales. Don Olman mencionaba ahora que, digamos, parte de lo que realizan es una especie de función delegada por el Poder Ejecutivo para fiscalizar, para supervisar el trabajo que realizan profesionales liberales. Y efectivamente uno revisa los colegios profesionales y esa es la esencia de su naturaleza, o la razón de ser de una corporación profesional. Bueno, pero está abriendo también una discusión sobre el tema de si los colegios deben o no tener la potestad de fijar tarifas mínimas y cuáles son los criterios para fijar esas tarifas mínimas si es que tuviera esa posibilidad. En el caso, nuevamente hablo del gremio al cual yo pertenezco, los abogados. Uno podría preguntarse, bueno, si hacer una escritura, por poner un ejemplo, demanda X cantidad de horas profesionales, ir a revisar de una compraventa, A le vende a B una suma en 10 millones de colones una propiedad. Eso demanda una cantidad de horas determinada para determinar que efectivamente hace al dueño de la propiedad y que efectivamente la pueda vender, etcétera. Y eso hay que hacer una investigación en el Registro Nacional, etcétera. Pero una pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué para esa transacción que tiene un valor de 10 millones de colones,
le vamos a cobrar algo tan diferente a una transacción que es exactamente igual, solo que ahora son 100 millones, o son 200 millones, o son 1.000 millones de colones, porque el notario lo que gana es un porcentaje de. Y entonces aquí viene toda una discusión. ¿Es válido que los arquitectos, ingenieros, que los abogados, que los contadores públicos autorizados cobren una tarifa como un porcentaje de la transacción? Y esa es una gran interrogante y es algo que nosotros queremos poner sobre la mesa. A mi juicio, no debiera ser así. A mi juicio, debiera ser por hora profesional. Y si un ingeniero tiene un nivel de prestigio que le permite cobrar $500 la hora, $1.000 la hora, pues entonces facturará lo que dure haciendo un diseño arquitectónico en relación con la cantidad de horas que le dedique. Y aquí hay algo interesante, porque nuevamente, repasando la lista de colegios profesionales, nos damos cuenta que el Colegio de Bibliotecarios no tiene honorarios profesionales fijados, el Colegio de Contadores Privados tampoco tiene fijación tarifaria, el Colegio de Enfermeras, el Colegio de Farmacéuticos, el Colegio de Geólogos, tampoco lo tienen el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, que es el COLIPRO. Tampoco lo tienen los veterinarios, los optometristas, tampoco lo tienen los profesionales en ciencias económicas, no lo tienen los periodistas, no lo tienen los profesionales en ciencias políticas. Pues quería poner, como usted está poniendo el ejemplo de su profesión, el de la nuestra, donde el colegio lo que nos hace a nosotros es una recomendación de tarifario mínimo. Es como los dentistas, es una tarifa de referencia. Entonces, no es obligatoria. No es obligatoria. Pero entonces el argumento de Olman, que lo que planteaba acá en relación con la tarifa mínima que se establecía, dizque para proteger al usuario y la calidad del servicio, entonces si fuera cierto ese argumento, ¿por qué todas las profesiones, todas, no tienen tarifa mínima establecida? Ese sería un argumento. O el contraargumento sería, si a lo largo de la historia todas estas profesiones, y podemos incorporar acá todo tipo de ocupaciones que ya no están fiscalizadas por una corporación profesional, pero están fiscalizadas por el Estado de alguna manera, para que una persona no estafe a otra persona, y ahí están las normas generales del Código Civil y Código Penal que cubren a los usuarios de cualquier ocupación. Bueno, ¿por qué en esos casos sí se rige por oferta y demanda? ¿Y por qué entonces en unos casos muy puntuales se requiere de un tarifario, que es el caso de los abogados, el caso de los ingenieros, ahora la pretensión de los abogados, de los médicos con este tarifario que no existía antes? A lo largo de todos los años en que ha habido ejercicio médico de la profesión, no existía un tarifario como el que están pretendiendo ahora impulsar los médicos. Démosle chance a don Olman de replicar. Sí, aquí hay varios aspectos que es importante aclarar. Primero que nada, bueno, decir que, por ejemplo, y voy a hablar de lo que conozco, que es el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En el caso de nosotros tenemos los dos tipos de sistemas tarifarios. Hay un sistema tarifario, llamémoslo regulado, que es el que establece una tarifa mínima exclusivamente para los proyectos de ingeniería o arquitectura, donde usted puede predecir o puede estimar el costo de las obras anteriormente, o sea, básicamente contra un juego de planos. Entonces, como bien decía don Otto, contra un costo determinado hay un porcentaje que es el servicio profesional que se brinda con una serie, y eso está absolutamente especificado, de responsabilidades que el profesional debe cumplir contra ese porcentaje. ¿Por qué es porcentual? Pues eso es muy obvio, porque de alguna manera es una buena manera de resolver el nivel de complejidad de las obras. Si la obra tiene un costo pequeñito, porque es una obra barata, pues el porcentaje del honorario va a ser bajo, porque eso quiere decir que el concepto de complejidad que tiene es bajo, y si es una obra muy alta, si es una obra muy grande, que tiene mucha plata, pues el porcentaje va a ser alto porque el nivel de complejidad así lo establece. Pero eso no quiere decir que tengamos solo esa manera de cobrar. Nosotros también tenemos una flexibilidad de las tarifas dependiendo de otro tipo de servicios que usted puede aplicar incluso un monto directo contra el trabajo que realiza, o puede aplicar las horas profesionales, como decía don Otto. Entonces, si usted hace estudios típicos de consultoría, como un estudio de impacto vial o un estudio de impacto ambiental, eso no tiene una tarifa regulada por sí misma, sino que funciona en atención a otros sistemas tarifarios que están establecidos
y que son muchísimo más flexibles. Entonces, perfectamente claro que una corporación profesional puede adaptarse a las necesidades del mercado. En el caso nuestro lo tenemos y lo hacemos, ¿verdad? Muy probablemente, y vuelvo al exceso que desgraciadamente acometen nuestros colegas médicos, en el sentido de que lo que don Otto dice es cierto, ese tarifario ellos no lo tenían regulado anteriormente, tenían un tarifario pero para un muchísimo menor número de procedimientos, ¿verdad? Que ha ido creciendo en los últimos años también. Y probablemente en atención a alguna tentación que puede darse por ahí, y a veces pasa en las corporaciones profesionales, y eso no lo voy a negar, de que alguna gente presiona y dice, ajustemos esto, mejoremos aquello, pero bueno, la responsabilidad precisamente de quienes dirigen una de esas corporaciones es no caer en esas tentaciones y mantener el concepto original. Y solo para que no se quede suelto el concepto de que por qué un grupo de colegios profesionales sí y otro grupo de colegios profesionales no. Probablemente en este momento son razones históricas. Quienes tenemos tarifas reguladas son las profesionales liberales típicas, colegios que todos tenemos más de 100 años, como el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que en su momento regularon una actividad profesional que era fundamental para el desarrollo del país. Probablemente los colegios más pequeños que se han desarrollado como especificidades en áreas específicas del conocimiento en los últimos años no tienen esa regulación por ley. Pero eso no quiere decir que no sea importante el hecho de que la sociedad esté protegida por un concepto de calidad sobre una tarifa mínima establecida. Hay dos conceptos que quisiera que formaran parte del debate. Uno es la decisión país, ¿verdad?, de si este tipo de actividades profesionales deben tener tarifa regulada o no, ¿verdad?, que es un asunto político, que puede ser un asunto ideológico, ¿verdad?, de si eso debe tener o no debe tener regulación tarifaria. Y después, si la decisión es si debe tener, cómo debe construirse la misma, si debe construirse solo a partir de el análisis, que no puede eso caer aquí de si es positivo o no es negativo, el análisis de las corporaciones profesionales, de los colegios profesionales, o si debe ser construido a partir de un grupo interinstitucional más amplio, Defensoría del Consumidor, instituciones relacionadas con economía y hacienda en el país, los mismos colegios profesionales involucrados, o si debe seguirse haciendo de la misma forma. Bueno, pero precisamente esa es la discusión que estamos planteando el diputado Mario Redondo y yo con el proyecto de ley que presentamos precisamente el día de ayer. Esta situación que se dio con el Colegio de Médicos, bueno, sacudió algo que venía operando, digamos, de una forma natural, donde habían varios colegios que tenían la fijación tarifaria, había una especie de aceptación tácita de que esos tarifarios estaban correctos, la ciudadanía estaba pagando bien eso. Yo empecé a levantar la voz en el caso del arquitecto Javier Salinas y el edificio de la Asamblea Legislativa, en el sentido de que tenemos aquí a un profesional que, aplicando las tarifas, los porcentajes que establecen las tablas de honorarios de arquitectos y de ingenieros en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, bueno, el ingeniero Salinas iba a llevarse en honorarios profesionales, o va a llevarse en honorarios profesionales, casi 3.000 millones de colones por el diseño y luego la elaboración de planos y luego la supervisión del proceso constructivo del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, también ahí, o sea, estamos hablando, no son 5 millones de pesos, no son 10 millones, no son 50 millones, no son 100 millones, no son 500 millones, no son 800 millones, son 3.000 millones de colones de honorarios profesionales. Uno podría llegar y decir, bueno, ¿cuántas horas le metió a eso? No, es que él está fijado como un porcentaje de lo que valoran el edificio. Entonces, esto lo lleva a uno precisamente a la segunda parte de su pregunta. En esta discusión nacional que se está abriendo a partir de la puesta en la corriente legislativa de este proyecto de ley, va a haber una discusión, indudablemente. La estamos iniciando hoy, el proyecto se presentó ayer. Hoy, veamos, formalmente acá en relación con ese proyecto de ley, pero se ha venido ya empezando a discutir solapadamente, que tiene que ver con las tarifas que cobran especialmente abogados, ingenieros y arquitectos, contadores públicos autorizados, que son, digamos, las tarifas que generan un poco más de ciertos reclamos de los usuarios de ese tipo de servicios, ¿cierto? Es decir, bueno, no estamos de acuerdo con la forma en que se fijan esas tarifas. Y ahora la de médicos, ¿verdad? Y ahora, bueno, ni se diga el tema de los médicos. Los médicos fue lo que disparó absolutamente todo, pero entonces algo que estaba como muy estable, ahora no, abramos una discusión.
abramos una discusión nacional sobre el papel de las corporaciones profesionales, sobre el rol que tienen en la fijación de tarifas, tienen o no tienen derecho a fijarle tarifas, a imponérselas a dos actores. Primero, a los agremiados. Un agremiado que le diga, no, usted no puede cobrar menos de tanto, porque si usted cobra menos de tanto, no lo deje ejercer la profesión. Ese es un tema. Y el otro tema es imponérsela al usuario de esos servicios profesionales, impidiéndole a las partes inclusive llegar a un acuerdo sobre un monto inferior al que establecen esas tarifas mínimas. Esa es la discusión que estamos abriendo y yo espero que en esa discusión salga ganando la sociedad costarricense a través de el respetar la libertad que tenemos los actores de transar cosa y precio, como sucede todos los días en el mercado entre millones de consumidores y usuarios en Costa Rica y en el mundo, donde libremente oferentes y demandantes de un servicio nos ponemos de acuerdo. Y es precisamente esa relación de millones de transacciones la que define esos precios. Si yo cobro demasiado, obviamente me voy a quedar sin clientes. Si yo cobro muy poco, a lo mejor entonces me lleno de clientes, pero no voy a poder dar servicio a todos los que yo pudiera porque la cantidad de horas que uno tiene es limitada. Entonces, eso va fijando cuál es el precio que se pueda cobrar. Don Otto, una consulta solamente. En el caso de el proyecto de ley contempla también a los que no tienen ahorita tarifa mínima, también se les estaría obligando a tener una tarifa mínima, porque por ejemplo, el colegio de periodistas ni siquiera es obligatoria la colegiatura. Esa es la discusión que se va a dar ahora, pero a propósito de la pretensión de nosotros, del diputado Mario Redondo y mía, de incorporarle a la ley 7472, que es ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, un párrafo que tiene que ver con la imposibilidad de los colegios de fijar tarifas mínimas. ¿Ves? Eso lo estamos metiendo allá. Y nuevamente, ¿por qué lo hacemos allá? Porque hay pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, uno que decía que no lo podían hacer, pero luego hay varios que dicen que sí es competencia de los colegios profesionales fijar tarifas mínimas. Y luego hay resoluciones de la Sala Constitucional basado en eso que dicen que sí es competencia de los colegios profesionales. Por eso es que estamos modificando la ley con el propósito de mandar una señal a la Sala Constitucional sobre la intención de los legisladores, representantes populares, de cambiar las reglas del juego en relación con la remuneración a los profesionales. Y esto significaría, sí, aquellos que tienen hoy tarifario, bueno, tendrían que modificarlo y los otros no podrían, digamos, pasarse a un escenario de fijar tarifas mínimas. Don Holman. Sí, bueno, yo quisiera aclarar algunas cosas. No es cierto y me sorprende, don Otto, en el sentido de que todas nuestras relaciones comerciales están reguladas por la oferta y la demanda. Si yo voy a comprar una camisa a la tienda de la esquina, la camisa cuesta 15,000 colones y yo puedo pagarla o no pagarla, pero yo no entro a decirle al señor, no, mire, yo le ofrezco 10 y el señor me dice, no, se la dejo en 12. Eso pasa solo en el comercio informal, pero en el comercio formal todos los días del mundo está regulado por lo que podríamos llamar mediante un símil por tarifas. Yo voy a una tienda y las cosas todas tienen un precio establecido y acepto pagarlo o no pagarlo, pero no entro en un juego de oferta y demanda a ver en cuánto me lo dejan. Eso no es así no funcionan nuestras relaciones comerciales. Entonces, no es cierto de que todo esté regulado de esa manera y que esto se salga desde ese punto de vista. Pero yo quiero retomar algo que dice don Otto que me parece muy importante. Claro que se debe abrir una discusión nacional. Nosotros estamos completamente de acuerdo, por eso estamos aquí hoy y vamos a ser parte de la discusión que se dé en la Asamblea Legislativa a partir del proyecto de ley que han presentado los estimables diputados como don Otto y don Mario, y desde ese punto de vista nos parece importante reiterar muchas de las razones que, como bien decía don Otto, ya han sido dadas. Voy a recordar algo: en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se generó un decreto ejecutivo que eliminó las tarifas profesionales, tal vez algunos no lo recuerdan, y fue la Sala Constitucional, mediante un voto que está muy bien razonado, la que estableció la potestad de los colegios profesionales para establecerlas y sobre todo cuál era el concepto que había detrás de eso. Obviamente esto, bueno, vuelve a traer nuevamente a la discusión esa temática y seremos parte de esa discusión y esto es parte de una situación que yo pensaría que incluso se lleva a otra gran cantidad de cosas en el ambiente nacional en este momento, que venimos de probablemente la última mitad del siglo pasado de un Estado completamente estatista a toda una corriente que es muy fuerte actualmente de una actitud completamente liberal. ¿Qué sale de eso? Muy probablemente lo que ya empezamos a tener y vamos a tener durante muchos años más hacia adelante, que es un mix, ¿verdad? Una transición muy a lo tico de un sistema que iba muy en una línea a un sistema que ahora se trata de imponer en otra línea totalmente diferente. Al final tendremos toda una serie de particularidades. Lo vemos en nuestro sistema de salud, por ejemplo.
para otros países. Nosotros tenemos un sistema de salud que es totalmente estatal, ¿verdad? O estatizado, que además es muy fuerte y tiene una cobertura muy importante, es un sistema universal que todos defendemos, pero en otras áreas, la parte económica, ya ahora estamos en una línea muchísimo más liberal. Entonces, de ese mix, de esos dos conceptos y tendencias, muy probablemente vamos a ir redefiniendo el nuevo Estado costarricense. Don Otto, tenemos que ver qué es lo que está diciendo nuestra audiencia. Helen. Así es, ya tenemos varios comentarios de redes sociales y nos dice Gustavo Méndez, el tarifario de los profesionales debe ir al ritmo de la inflación. Si este parámetro no es actual, que cambie para todos. También nos dice Mauricio... ¿Podemos comentar? Los vamos a comentar es un para comentario siempre, muy sí. interesante. Sí, ese, los compañero. terminamos de leer y con gusto ya les damos el momento. Dice Mauricio Alfaro, ¿cómo se evitan errores con el Colegio de Médicos? ¿Es conveniente que un grupo imponga unilateralmente las tarifas? También nos dice José Enrique Rojas, el problema es que el pago de los servicios médicos tiene el agravante del seguro de gastos médicos, donde una compañía es la que paga. Y también, por último, nos dice un amigo que se identifica como señor Ácido, debe existir una medida para que no se dejen cobrar millonadas y para que la gente no regale su trabajo. Tenemos que terminar, don Orman, hagamos un resumen. Muy rápido. Una cosita que nada más dijo antes don Otto y que yo sí quisiera también acotar, que es la del caso de la Asamblea Legislativa. Me parece que no es un caso para traer aquí en este momento, por cuanto tiene toda una serie de particularidades que en su momento se podrán discutir y ver cuáles son las ventajas y desventajas de lo que ha sucedido ahí. Pero no es necesariamente un ejemplo muy claro de esto, porque más bien en los montos que dio don Otto incluso están sumados dos procesos diferentes y tiene sus particularidades que tal vez no están atinentes en este momento. Pero bueno, eso es rápidamente. De los comentarios que dicen los televidentes y que me parecen muy interesantes, el de la inflación es muy cierto, y precisamente uno de los errores del planteamiento del Colegio de Médicos, ¿verdad? O sea, en un momento en que tenemos una inflación prácticamente nula, donde incluso, por ejemplo, a nivel del sector construcción, los materiales algunos hasta han bajado de precio, y nadie puede estar pensando en este momento en subir honorarios profesionales cuando ni siquiera las condiciones económicas de mercado son así. Pero claro que hay toda una serie de parámetros que se pueden analizar y estudiar, y son muy interesantes los comentarios de los televidentes. Don Otto, para cerrar. Hay millones de transacciones que se dan en Costa Rica y en el mundo cada segundo. Y producto de esa interacción entre oferentes y demandantes se va fijando el precio. Eso es lo que se llama el precio de mercado. El precio de mercado lo que establece entonces que aquí la peluquera de la esquina cobre 5,000 pesos por cortar el pelo a alguien, o que alguien en otro lugar, por hacer un corte parecido, cobre 10,000 pesos, dependiendo de la clientela que tenga, la fama que tenga, etcétera. O lo mismo que un profesional diga, mire, profesional médico diga, no, mire, yo mi trabajo no lo regalo, usted quiere contratarme, yo le voy a cobrar a usted 50,000 colones por hora o por la asesoría. Pero nuevamente, eso es producto de la interacción que se fija libremente ese precio. Usted puede tomarlo, pero es diferente a lo que usted planteaba, Olman, en el sentido de que no es que se esté regateando, puede regatearlo, usted puede, pero hay ciertas tiendas donde usted va al supermercado y esos son los precios que usted tiene, el precio de lista. Usted no va a ir a decir, no, mire, hágame un descuentico con eso, no, lo toma o lo deja. Pero así es como funciona el mercado. Por eso es que, y no hay ningún tarifario que diga que el Estado obligue a este establecimiento comercial a cobrar esa suma por sus productos, por la camisa, etcétera. Eso es producto de la interacción de la oferta y la demanda y la forma en que tiene cada quien estructurado su forma de llevar el producto al mercado. Nuevamente, esta es una discusión importante que se va a dar en el seno de la Asamblea Legislativa. El diputado Mario Redondo Poveda y yo consideramos que esta discusión debe llevarse a nivel nacional para que haya una discusión sobre el rol de los colegios profesionales, sobre la potestad de los colegios profesionales de fijar tarifas, y si eventualmente se determina que eso es aceptable, cómo se van a determinar esas tarifas. Y queda como un agregado adicional si los usuarios de los servicios profesionales están obligados o no a pagar por los clubes sociales de las corporaciones profesionales. En el caso del colegio de abogados, en los timbres, por los servicios profesionales y por los servicios de abogados, se paga
el mantenimiento del club social. ¿Quién debiera pagar el club social? Ya. A mi juicio, únicamente los usuarios. Don Otto, don Olman, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, tenemos que ir a un corte comercial. Don Olman Vargas, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Don Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias Ya a regresamos. ustedes.